buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Voces de Libertad, ¿no? Ya saben que esta serie de vídeos pues ya tiene un cierto recorrido, más de un año, y hemos tocado infinidad de temas. Es verdad que durante los últimos meses hemos dedicado varios programas a la situación política y electoral de Iberoamérica. Y hoy vamos con un tema nuevo, ¿no? Un tema nuevo que toca una cuestión vieja, ¿no? Un tema nuevo que toca una cuestión vieja. Tipos de cambio, precios intervenidos, políticas públicas intervencionistas de todo tipo. ¿Cómo está Iberoamérica en este momento en relación a esta situación y qué futuro nos espera, ¿no? Y para ello, y como siempre, pues tenemos grandes amigos, ¿no? Gente que ya ha pasado por este espacio de Voces de Libertad, ¿no? En primer lugar, tengo el placer de presentar a Clinton López, en la actualidad director de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la querida Universidad Francisco Marroquín. Clinton pues, es egresado de dicha casa de estudios, tiene varios posgrados de naturaleza económica, también un máster en filosofía y es, además de director, profesor en las áreas de economía y filosofía. Autor prolífico de artículos de investigación, también ha dirigido varios seminarios para profesores y coordinado la publicación del Companion to Adam Smith, como también de otra obra, Tributo a Milton Friedman, ¿no? Además de su, digamos, faceta académica, tiene una experiencia importante en el ámbito gerencial de banca y de seguros. También contamos con nosotros con Roberto Salinas, me da mucho gusto verle también, hacía tiempo que no hablábamos, director del Centro para América Latina de Atlas Network. Roberto cuenta con una carrera académica desarrollada en Estados Unidos, en Hillsdale, en Purdue, en Indiana, y después de sus estudios pues trabajó como profesor en varias universidades, también por un momento como profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín. Es miembro de la Fundación Presidencial Calvin Coolidge, profesor adjunto del Instituto Cato y bueno, ha dado mucha guerra en favor de las ideas de la libertad a lo largo de los años, organizando un gran número de foros políticos y académicos. También ha publicado más de 2000 editoriales sobre temas de política pública, varios artículos de opinión en Wall Street Journal, Journal of Commerce, varios medios de comunicación y ha aparecido en numerosas entrevistas televisivas, ¿no? Y por último, para cerrar la mesa, contamos con Andrés Guevara, abogado y periodista venezolano, magíster en finanzas, miembro del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, especializado en política monetaria y mercados de capitales, ¿no? Además de su tarea también divulgadora, pues en este momento está profundizando sus cuestiones de investigación, trabajando en un doctorado en la Universidad Central de Venezuela. Con todos vamos a hablar de este tema, que es un tema muy interesante, cómo está la situación económica, si vuelven malos tiempos a la región. Y la metodología en este foro es muy sencilla, ¿no? Yo iré lanzando preguntas a través de rondas. La idea es utilizar unos 5 minutos por respuesta. Y en caso nos pasemos, pues yo amablemente intentaré avisar por aquí, por la web, por la webcam, para, digamos, ir finalizando la intervención. La primera pregunta o la primera reflexión para abrir el debate y la tertulia, yo creo que es sobre el pasado, ¿no? O sea, las políticas públicas post-pandemia parecen recordar otros tiempos, ¿no? ¿Estamos volviendo a los 80? Es decir, hablar de intervención de precios, de tipos de cambio, es como una mirada al pasado. ¿Cómo ven el panorama actualmente en la región? Y siguiendo un poco la línea de presentación, pues le entrego el micrófono a mi querido amigo Clinton López. Muchas gracias, Edu. Muchas gracias por tu amable presentación. Yendo a tu pregunta, hay una novela que a mí me encanta que se llama La insoportable levedad del ser de Milan Kundera, que inicia con una cita de un texto de Nietzsche que está en Hacia Zaratustra, que más o menos dice, habla la idea del eterno retorno, ¿no? Y pareciera ser que Latinoamérica podría ser un buen ejemplo de esto, ¿no? Guatemala en los 80s tuvo
controles de precios, de tipos de cambio, la leche y de otros artículos, tratando de combatir la inflación. El presidente del Banco Central en esa época fue Jorge González del Valle, que nos dejó una herencia nefasta, digamos, en la organización del banco. Posteriormente llegaron a Guatemala las corrientes impulsadas en buena medida por la propia universidad, Francisco Marroquín, digamos, el tema del monetarismo, la noción de nacionalización del dinero, y Guatemala mejoró muchísimo. Desafortunadamente, en Guatemala hoy en día pareciera ser que las políticas que están planteando durante la pandemia, porque ni siquiera estamos post-pandemia, en Guatemala probablemente tenemos el pico más alto de contagios, bueno, sino probablemente inclusive mucho más que el año pasado. Entonces, la situación está terrible. Y el año pasado ya anunció el gobierno precios topes a todos los medicamentos que se utilizaban para el tratamiento del COVID. Lo interesante, Edu, es que no hicieron un enforzamiento importante. Es decir, lo anunciaron, pero no lo ejecutaron. Yo creo que en ese sentido podríamos pensar que en apariencia estamos retornando a los 80, pero probablemente algo han aprendido los gobernantes y probablemente son más cínicos. Yo diría que son más cínicos porque le venden a la población de que van a tratar de combatir, digamos, la escasez o el acceso de los medicamentos con precios topes, pero realmente hace un año hicimos un programa en línea en la universidad y no lo enforzaron. Realmente no lo enforzaron, solo lo anunciaron. Entonces, una medida de ese tipo sin enforzamiento, pues no tiene ningún efecto y realmente no pasó nada. Esperaríamos ahora que anunció el presidente recién el viernes pasado, lo mismo, precios mínimos y topes, que no lo enforcen, y que sea simplemente una estrategia más de cinismo. Ahora, más allá de la pandemia, creo que Latinoamérica tiene unos problemas endémicos terribles, porque lo que sí es cierto es que el Banco de Guatemala durante los últimos 4 o 5 años ha venido con una política pro exportación y ha venido haciendo unas compras desmedidas de dólares que al final han terminado en que hoy, más el préstamo de emergencia que obtuvieron gracias al COVID del Banco Central, unos niveles de inflación más allá de la meta, y entonces sí podemos estar pensando que el Banco de Guatemala vuelve a ser un botín político como lo fue en los 80s para Guatemala. Entonces, en ese sentido, creo que sí es terrible. Creo que con el tema de los precios topes, por lo menos en apariencia, se ha aprendido, y aunque lo estén pregonando, no lo enforzan. Entonces, le venden a la población la idea y no pasa nada porque no lo ejecutan, ¿no? Entonces, creo yo que probablemente estamos en un nivel de política más cínico, pero probablemente menos dañino, porque si enforzaran su sistema de precios, lo que tendríamos sería una escasez terrible, como lo que sucedió con el dólar y lo que sucedió con la leche en Guatemala en los años 80. Muchas gracias, Clinton. Le paso el micrófono a Roberto. Roberto, ¿cómo ves la situación desde México? Bien, pues muy interesante lo que nos comparte Clinton, verdaderamente. Yo creo que, bueno, qué bueno que en el caso de Guatemala fue más un show mediático en términos de esta empatía que el político hoy en día, sobre todo en tiempos de pandemia, trata de articular y trata de posicionarse más con fines autocráticos en ciertos países. Ese ha sido el caso aquí. Algunos sí se creen sus propias mentiras, y ese es el caso de México. El caso de México, en donde el incremento por diversas razones del gas LP, que es absolutamente fundamental aquí, ha llevado al gobierno a dos cosas. Primero, una legislación para implementar y hacerlo válido, es decir, hacerlo obligatorio de acuerdo a criterios que parecieran bastante sofisticados, pero pues que realmente al final del día es la misma cosa. Son precios topes que se le están poniendo al gas LP a partir de este mes, y ahora el gobierno también va a invertir una cantidad importante creando una nueva filial de Pemex llamado Gas Bienestar, en donde van a ofrecer precios justos de gas.
Bueno, el precio justo es un debate que pues no es de los 80s para acá, ¿no? O de antes de los 80s, realmente pues llevamos miles de años debatiendo esto, ¿no? Hay aquellos libros que varios de nuestros colegas, los que seguimos, han publicado. A mí en lo particular, creo que de las lecciones más importantes en torno al control de precios que podemos hoy rescatar son las contribuciones de Thomas Sowell y de su gran amigo en paz descanse Walter Williams, ¿no? Walter Williams decía, dos formas segurísimas de destruir una sociedad es la guerra y el control de precios. Esto es dramático. Dramático el no reconocer que la oferta y demanda no es una ley inventada dentro del credencialismo académico de MIT o de Oxford, que es una realidad de nuestro mundo. El tianguis mexicano, los mercados, los micromercados que vemos en toda América Latina, hoy en día, como bueno, ahorita ya que Andrés nos explique el tema de Venezuela, pero la gente responde a través del lenguaje de precios. Y eso es el no reconocer que los precios son un lenguaje fundamental que permiten comunicarse al oferente y al demandante, ya sea el de la esquina o el que esté a 5,000 kilómetros de distancia. Es un gravísimo error de política pública, que esto no es una cuestión neoliberal, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, del centro, de lo que sea. Es una cuestión de racionalidad económica. Y si uno pues impone un precio tope, bueno, hay consecuencias, porque todos estos actos tienen consecuencias. Y más que favorecer al que menos tiene, acaba perjudicando al que menos tiene. Estos desgraciados productores de gas, los distribuidores de gas LP, están generando márgenes excesivos. Bueno, qué burócrata nalgón tiene la iluminación para decidir qué es y qué no es un margen excesivo? ¿Acaso esa fatal arrogancia de alguna forma la derivan de un sentido de justicia o de una arrogancia moral de realmente pensar que yo puedo saber cuál es el precio justo? No, el precio justo es el que fija el oferente y el demandante. Y si yo le pongo un tope, va a suceder lo que cualquier ama de casa nos puede explicar perfectamente bien. Va a haber escasez, ¿sí? Y al final del día va a haber un mercado negro o va a haber un abaratamiento o más bien un deterioro de la calidad del servicio que estoy proveyendo. Así que yo creo que sí hay un regreso, hay una cierta fascinación con la nostalgia del estatismo y la centralización de los 70s, por lo menos desde el punto de vista mexicano, Ed. Esto es el regreso a ese echeverrismo que presumía que ahora la política económica se va a administrar desde la presidencia y que todo se va a centralizar en una sola persona. Y es una lástima porque al final el que va a acabar pagando el plato roto, el que va a acabar pagando la cuenta, es justamente el que menos tiene. Y que bueno, en ese sentido será un momento de volver a retomar y volver a decir, quizá utilizando otras narrativas, otros lenguajes, espacios como estos, de que si queremos empoderar al que menos tiene con mayor libertad de elección, lo primero que hay que hacer es eliminar el control de precios. Pensemos en otra forma de apoyos, que sean apoyos estilo impuesto negativo. Y hay un gran debate ahí dentro de nuestro campo en torno a eso. Pero por lo menos tengamos ese debate y hablemos de eso en vez de la fatal arrogancia de pretender que podemos controlar una ley que está fuera de nuestro alcance. Es la ley de oferta y demanda. Muchas gracias, Roberto. Y le pasamos la palabra para cerrar esta primera ronda a Andrés. Andrés, bienvenido. Buenas tardes, Eduardo. Ante todo, pues agradecido en nombre de Se Dice Libertad y de Venezuela por estar aquí el día de hoy, pues hablando de la situación de mi país, de las preguntas que muy pertinentemente se están haciendo en cuanto a lo que es un modelo, si se quiere, destructivo de la libertad. Para darle respuesta, primero, desde el punto de vista global, sí creo que es necesario, de alguna manera, destacar, uno pudiera hablar de un retorno hacia la idea de un gran gobierno. Casualmente el día de ayer yo estaba leyendo el último editorial de Foreign Policy, la revista Foreign Policy, en la que se decía que si uno sumaba la totalidad de las ayudas en Estados Unidos, tanto de la última parte de la administración Trump y de la primera parte del gobierno de Joe Biden, sumaba algo así como 5.3 millardos de dólares.
si uno suma todo eso desde el punto de vista del GDP de países como el Reino Unido, Alemania, Japón, esa ayuda crece en demasía y es mucho más grande que, si se quiere, pues la totalidad de ingresos que muchos países tienen al año. Indudablemente eso repercute dentro de lo que es la estructura monetaria y estamos viendo cómo bancos centrales, cual es el caso de la Reserva Federal o el Bundesbank en Alemania, están registrando cifras que nunca antes se habían visto en las últimas décadas en cuanto al tema inflacionario. Indudablemente eso repercute desde el punto de vista estructural en la idea de un gran gobierno. Entonces sí pudiera hablarse de que la pandemia, paradoja de la historia, está manejándose desde un punto de vista estructural con una idea de gran gobierno que no es nueva, sino que por el contrario, como ya bien lo han dicho tanto Roberto como Clinton en su momento, pues nos hacen recordar o hacen memoria de las ideas o de décadas pasadas e incluso siglos pasados, como es el caso del control de precios. Ahora, para no quedarme en el tema global y ir directamente al tema venezolano, que es la razón principal por la cual estoy acá, les diría que todas aquellas políticas que de alguna manera se han intentado en cuanto a temas de control han sido vividas en el presente venezolano y en las últimas décadas, por lo cual les puedo dar viva fe y vivo testimonio de que efectivamente eso no está funcionando ni va a funcionar. En el tema de la pandemia, esta centralización de la toma de decisiones de la economía planificada se ha profundizado más aún porque estamos manejándonos una variable muy delicada de legitimidad y de funcionalidad del gobierno. En el tema venezolano, no solamente hay un decision making digamos, socialista en la toma de decisiones, sino que también hay una crisis de legitimidad y de fuerza al momento de realizar pues, el enforcement de cualquier regulación. Esto es muy delicado porque no solamente, digamos, se ha venido, si se quiere, aplicando y desaplicando de facto los controles de cambio y los controles de precios, sino que la propia dinámica del país no está del todo cercana a lo que es un Estado funcional. Algunos autores incluso pues señalan que Venezuela pudiera tener cierta cercanía con lo que es un Estado fallido, con lo cual el problema es mucho más delicado que el mero control de cambios, el mero control de precios. Indudablemente el control de precios ha originado una disolución en su momento de lo que es la cooperación social, generando un mercado negro sin precedentes. En el caso concreto de las vacunas, por ponerles un tema puntual de la pandemia y no irme de todo a las ramas de lo que ha sido la historia económica de Venezuela, si nos seguimos al tema de las políticas públicas, entre comillas, de lo que ha sido el tema pandémico, el caso de las vacunas es emblemático. Por una parte nos enfrentamos a un Estado que ha estado negado a aceptar la cooperación del sector privado de cara a servir como ductor de lo que pudiera ser una asistencia notable en el proceso de vacunación. Pero las mismas vacunas han estado sometidas a un terrible y desastroso mercado negro en el cual pues básicamente lo que debería ser un bien, si se quiere, administrado de manera transparente, consistente, bajo cierta estadística, digamos, de seguimiento, ha estado por completo pues desplazado a los efectos de todo lo que es un mercado negro, mafias que controlan la medicación y por supuesto quienes quieran hacer el acceso a ese servicio por un mercado regular, pues lamentablemente pasan largas horas de cola, son víctimas de todo el tema de la burocracia, etcétera, etcétera, etcétera. Además hay un tema de sustrato ideológico de por medio. Lamentablemente todas las vacunas que son de origen anglosajón no están siendo permitidas dentro del país simplemente por un tema de dogmatismo ideológico. Ese tan solo es uno de los elementos que podamos desarrollar, pero indudablemente durante el debate pues seguiré desarrollando los distintos temas. Indudablemente somos viva voz de lo que es el control y cómo este no funciona lamentablemente. Muchas gracias, Andrés. Bueno, continuando un poco con la reflexión, yo que no soy economista, pues viendo un poco las noticias y tal, parece que la caída en inversión extranjera directa para Iberoamérica ronda casi el 40%, ¿no? Entonces, había un dato del 37%, se esperaba una caída en inversión extranjera directa, ¿no? ¿Cuál es el impacto a medio plazo? Roberto decía, claro, los pobres desafortunadamente van a ser los más afectados, ¿no? Pero ¿qué consecuencias puede tener en el corto plazo sociales, políticas y económicas para atracción de inversión, etcétera? Todas estas medidas y estos debates un poco
alejados de la realidad del precio justo y todas estas cuestiones, ¿no? Le pasamos la primera intervención en este caso a Roberto. Roberto. Vale, gracias, Ed. Pues yo creo que es un dato importante, una caída de 40% de la inversión. Era de esperarse por el colapso de oferta y demanda y esta economía de zombie que se nos vino encima con la pandemia, ¿no? Como decía Carmen Reinhardt, this time it really is different. Esta vez sí es distinto, ¿no? En contrario a lo que dice en ese maravilloso libro que tiene Ken Rogoff. Pero uno de los efectos que estamos viendo es que con la enorme expansión que se ha dado en materia monetaria y en materia fiscal, estamos empezando a reencontrarnos con los riesgos macroeconómicos que vivió Iberoamérica, particularmente Latinoamérica, en la década de los 80s. Y esto combinado con esta caída del 40% de inversión. Más bien habría que ver, porque hay ciertos lugares, bueno, que han dado el ejemplo, ¿no? Vemos a un Guillermo Lasso muy comprometido con el libre comercio en Ecuador, vemos en la República Dominicana también una nueva forma de hacer política por alguien pues realmente no de la ortodoxia política, pero que afortunadamente ha abrazado algunas de nuestras ideas. Vemos en Uruguay el ejemplo que ha dado Luis Lacalle Pou y cómo ahí quizá han logrado mitigar la salida de estas inversiones, mientras que hay otros países que como que han reforzado la apuesta para ese estatismo y ese centralismo del que nos compartía Andrés ya en viva voz y en la realidad de lo que se ha vivido en Venezuela durante los últimos años. Ciertamente México es uno de esos países, Argentina es otro caso ejemplar, Nicaragua ni se diga, ahí simplemente el decir que no estás de acuerdo con el presidente ya es cárcel automática, o al parecer acaba de encarcelar a un periodista, al director de un periódico, se me pasa su nombre ahorita, pero esto acaba de suceder el día de ayer. Y parte de lo que se ha generado es nuevamente el tener que enfrentar los mismos argumentos y las mismas falacias y las mismas tonterías, entre comillas, que pensamos que ya habíamos ganado esos debates. Incluso por ahí hay una escuela llamada Modern Monetary Theory, ¿no? La teoría monetaria moderna, que ni es teoría, ni es monetaria, ni es moderna. Es francamente lamentable que realmente la gente se crea la mentira de que se puede imprimir billete en una forma infinita para financiar cualquier locura que a uno se le ocurra, ¿no? Y empezamos a ver ya indicios de inflación importantes en países latinoamericanos, en los propios Estados Unidos, y claro, eso quiere decir que es el empresario malo que está aumentando el precio aprovechando la pandemia, y al empresario malo hay que ponerle control de precios. Entonces empieza un círculo vicioso de políticas públicas que para el inversionista se vuelve tóxico. Pero es que el inversionista es un neoliberal, ¿no? Digo, a López Obrador, él hace consultas populares de menos del 1% de tal o cual localidad, y con eso pues ha logrado cancelar, bueno, canceló el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, canceló también una inversión que ya se había erogado la mitad más o menos de una cervecera muy importante en Mexicali. Entonces, que le interesa mucho la inversión extranjera, pues no tanto. Yo creo que le interesarán más las remesas, pero ya ese será tema para otro momento. A lo que voy, Eduardo, es que sí estamos enfrentando el tener que atacar un círculo vicioso en donde un mal diagnóstico en un tema te lleva a un mal diagnóstico en otro tema y te lleva a una mala decisión de política pública en otro tema, que en el corto plazo tiene grande repercusión para el político, y que al final del día quien va a pagar el plato roto pues es algo un tanto esparcido, y es algo que quizá no es enteramente identificable a nivel del Vox Populi, de que sea de que sea el presidente en turno o el ministro en turno o el gobierno en turno. O quién sabe, a lo mejor, y ojalá me equivoque, ¿no? La gente cotidiana, yo como digo, para mí el economista más inteligente por lo menos en México es la ama de casa, ¿no? Ella sí es que sabe economizar. Sí, sí. Muchas gracias, Roberto. Le paso el micrófono a Andrés. Andrés, ¿qué piensas en relación a todo esto? Bueno, tú lo has vivido de primera mano en Venezuela, ¿no? O sea...
Así es, Eduardo. Es muy doloroso tener que hablar de este tema como venezolano. No es ningún secreto, lamentablemente desde el año 2013 la economía venezolana no crece. Nuestro PIB ha estado en decrecimiento y de hecho si se calcula a los niveles actuales, podríamos decir que el tamaño de nuestra economía ronda lo que pudiera ser los números de la década de 1940, incluso, sí, 1940 para ser. También sé que bastante cautas nos ubican con una economía que puede tener un tamaño de 60.000 millones de dólares aproximadamente. Con lo cual, pues lastimosamente les puedo decir que el socialismo no es el camino a seguir si se quiere riqueza, inclusión y, por supuesto, crecimiento económico. Dentro de este contexto, por supuesto, la pandemia no ha hecho más que, de alguna manera, reforzar los patrones de crecimiento. Y ciertamente, digamos, cuando tú tienes casi 8 años de crecimiento continuo, el gran debate que se está dando es hasta cuándo tú vas a tener ese bottom line que de alguna manera va a permitir que tú tengas un rebote. A principios de este año, Credit Suisse planteaba, la famosa banca, bueno, famosa no, la conocida banca suiza, que probablemente pudiera dar un rebote de la economía. Eso es lo que yo al menos personalmente creo que puede darse, si se llegara a dar. Eso puede ser un dead cat bounce, ¿okay? Difícilmente eso va a ser un crecimiento estructural, simplemente tú llevas tanto tiempo decreciendo que lamentablemente en algún punto tienes que tocar fondo y vas a comenzar a reflotar. Lastimosamente, desde el punto de vista estructural, Venezuela no tiene las condiciones en este momento de tener un crecimiento sostenido que esté apegado a las ideas del libre mercado, al respeto de la propiedad, a la seguridad jurídica y básicamente a lo que son las ideas fundamentales del pensamiento liberal. De hecho, yo miro con muchísima preocupación que en la actualidad mucho se ha hablado de la desaplicación de los controles de cambio y de precios en el país, y si bien es cierto que pudiera hablarse de una pseudo desaplicación, lo cierto es que esta desaplicación no está hecha con base en el derecho y además se ha hecho de forma anómala y distorsionada. Las autoridades hoy día siguen haciendo fiscalizaciones y puesto que no haya Estado de Derecho como tal, esas fiscalizaciones básicamente demonizan al empresario y se ha generado una suerte ni siquiera de capitalismo de amigos, sino de mafias realmente dentro de la estructura del Estado que lo que hacen es de alguna manera chantajear a quienes hacen vida acá. Pero hay algo mucho más triste todavía y es que si ustedes revisan las noticias venezolanas, observarán que recientemente miembros del Ejecutivo Nacional se han reunido con los gremios empresariales venezolanos. No es casual y por supuesto que uno puede hacer un señalamiento directo, pero pocos días después de esa reunión, el presidente Maduro, o lo quieran llamar, por supuesto es controversial la legitimidad que el personaje detenta dentro de la estructura de poder. Lo cierto del caso es que el Ejecutivo Nacional anuncia que va a establecer aranceles para determinadas mercancías dentro del país. Esto a raíz del hecho de que hace 2 años atrás se había comenzado a hacer un proceso de liberalización de ciertos aranceles, que cayó muy mal dentro del circuito empresarial venezolano. ¿Qué quiero decir con esto? Que un poco hablando de las antiguas prácticas que se estaban volviendo, pareciera que hay cierta parte del empresariado venezolano que está interesado, incluso adversando a las ideas del chavismo, a querer reimplantar medidas proteccionistas y no de libre comercio. Con lo cual, pues, digamos, o sea, la ecuación está hecha para volver a un sistema mercantilista que lamentablemente fue el que trajo las fallas que nosotros estamos atestiguando dentro del país. Entonces, hablar del crecimiento, un poco para hacer wrap-up de la pregunta, para darle chance a Clinton y a los demás participantes. Crecimiento en Venezuela al corto plazo, pues va muy difícil y lamentablemente nuestra última década ha sido constante acompañada de un decrecimiento. Entonces, no sigan el camino venezolano si quieren pues tener algún tipo de crecimiento económico. Muchas gracias, Andrés. Y cierra esta ronda Clinton. Clinton, ¿qué opinas? Muchas gracias. Mira, estaba escuchando a Roberto y me recordé que hay un texto de Buchanan que se llama The Triumph of Economic Science, or Is Fukuyama Wrong? Y en él hace una discusión, es un texto muy corto, donde hace una discusión de que por qué si los economistas en un 99% estamos claros de que, por ejemplo, que el libre comercio, el libre mercado generan beneficios, no solo para las personas que intervienen, sino para las grandes mayorías, ¿por qué la mayoría de las personas fuera del círculo
políticos, sociedad, no lo logran ver. Y dice, bueno, y ahí básicamente nos culpamos los economistas porque hemos terminado haciendo un análisis muy racional, ¿sí? Pero que también hay un elemento muy emotivo en las poblaciones como movimientos de masas, ¿no? Y entonces la emotividad pareciera ser, digamos, que es una característica muy fuerte en Latinoamérica. Y entonces, poniéndolo a corto plazo, digamos, en Guatemala, y creo yo que es un poco lo que ha pasado en la región, El Salvador, Nicaragua, hay un llamado emotivo al nacionalismo y al encerrarse, ¿no? El Salvador, con Bukele, digamos que ha sido un presidente muy mediático, millennial y redes sociales y todo lo que se les ocurra, pero está entrampándose, digamos, dentro, cortando con la comunidad internacional y Nicaragua no digamos. Y yo creo que hay un peligro, ese sí es muy latente en Guatemala, que empieza a atender. Para todo juegan una carta de soberanía. Y entonces, por ejemplo, digamos, Andrés decía que en Venezuela no hay vacunas que no sean de Rusia, supongo. En Guatemala, fíjate, lanzando el tema de la soberanía en Guatemala, no hay vacunas, aparte de las donadas, que no sean Sputnik. Las únicas compradas son rusas. Y fíjate, aquí yo creo que en Guatemala, digamos, el elemento no es por un claim ideológico que estén haciendo los gobernantes, sino más bien por esa astucia de que están tratando de hacer negocios con instituciones y países menos transparentes. Obviamente, me pareciera ser que hay un proceso de rent-seeking ahí escandaloso y jugando la carta de la soberanía para no comprar vacunas de Estados Unidos, por ejemplo. Que yo no estoy diciendo que sea la panacea, pero que seguramente hay instituciones más transparentes. Entonces, Guatemala, cuando uno analiza, digamos, el índice de libertad económica es bastante bueno, pero hemos tenido siempre, siempre desde que se calcula el índice de libertad económica, los guatemaltecos lo sabemos, una deficiencia terrible que es la seguridad jurídica, la independencia de las cortes. Y Guatemala ha hecho, pareciera ser un trabajo en los últimos años para alejar la inversión extranjera. Ya cuando iniciamos con el Observatorio de Coyuntura Económica hace unos 6 años en UFM Market Trends, analizábamos de que la mayoría de la inversión extranjera a Guatemala era reinversión de utilidades. Es decir, no había inversión extranjera nueva, sino simplemente las que ya estaban seguían manteniéndose acá. Y eso ha cambiado en los últimos años porque yo no sé si están todos están enterados de que en Guatemala ha habido una sucesión de decisiones aparentemente arbitrarias de las cortes en contra de inversiones extranjeras importantes. Y aquí termino yo con este tema de lo que miro para Guatemala y es el peligro que yo veo. Una mezcla de nacionalismo emotivo desde los gobiernos actuales que se autodenominan de derecha, pero que, como bien decía Andrés, en Guatemala son tan mercantilistas como otros que provocan desastres mayores, un proceso de rent-seeking profundo desde esos gobiernos con por lo menos marketing, ¿no? Marketing de controles de precios, de soberanía, en fin. Pero una mezcla que hasta hace unos años no se miraba en Guatemala, que es un potencial movimiento de los autodenominados pueblos originarios. Guatemala tiene 23 etnias diferentes, entonces como pensar en una unidad muy cercana, digamos, nunca ha sido posible de los denominados pueblos originarios. Ahora lo veo por ahí, pero más bien creo que más que una unión de pueblos originarios es una posición renovada de izquierda con ecologismo que ahora sí tiene algún poder y algún poder de organización. Y eso con la emotividad que se está manejando, digamos, creo que es un peligro a corto y a mediano plazo para Guatemala en cuanto a crecimiento económico. Si no mejoramos las condiciones de la inversión extranjera, creo yo que inclusive la inversión nacional se seguirá deteriorando y el sendero de crecimiento que hemos tenido en Guatemala, que ha sido poco, pero estable, más o menos Guatemala crece a una tasa de 3 más menos, y muy estable en los últimos 30 años, creo que corre peligro. Sabiendo que nuestra tasa de crecimiento es insuficiente para cambiar, digamos, la condición de la mayoría de personas, creo que este camino de nacionalismo, de pueblos originarios y de rent-seeking es una mezcla explosiva que puede terminar no solo alejando la inversión extranjera que ya alejó,
sino que inclusive con fuga de capitales, que como todos sabemos, le está pasando un poco a Perú, ¿no? Porque no sabes quién triunfará en las próximas elecciones y con la poca seguridad jurídica, el que llega manda, ¿no? Y entonces tiene muy poca garantía de que tu capital y tus ahorros vayan a ser respetados. Entonces hay una fuga terrible, ya no solo de la inversión extranjera, sino de la propia inversión nacional. Y eso va a generar el camino a que Guatemala, en lugar de ser camino de riqueza, vaya a ser camino de más pobreza. Muchas gracias, Clinton. La verdad es que, jolín, el escenario que están planteando, poniendo sobre la mesa es muy... Bueno, por lo menos tú estás en España, bueno, pero... Bueno, España está fatal también. Está peor, ¿no? Guate, que ya veis ahí que la naturaleza de Guatemala, que da gusto verla. Pero, claro, soberanía, control de precios, nacionalismo, lógicas de rent-seeking. Y además esto parece que independiente de la ideología, ¿no? Los autoritarios de izquierda y los autoritarios de derecha lo ponen en práctica. Se está como generando de forma un poco sobre la marcha y a trompicones un nuevo modelo de sustitución de importaciones, porque parece que se va a eso, ¿no? Se va a luchar contra el libre comercio, al final a evitar las importaciones, a evitar los efectos del libre comercio y del intercambio voluntario con personas alejadas. Estamos reviviendo en ese sentido pues, ese fenómeno que desde mi punto de vista destruyó Iberoamérica o gran parte de las economías iberoamericanas. Le paso la palabra esta vez a Andrés. Sí, efectivamente, esa es una pregunta muy pertinente. De hecho, viene a mi memoria ahorita un libro que escribió Álvaro Vargas Llosa, que es Rumbo a la Libertad. Él decía casualmente, cuando examinaba la historia de los países latinoamericanos, de todo lo que es Iberoamérica, decía que producto precisamente de las estructuras coloniales digamos, de prohibiciones de importación y exportación libre, se calcula que aproximadamente en la época de la colonia, para toda Latinoamérica, unos 2/3 del comercio que se da dentro de la región se hacían bajo la premisa de un mercado negro, lo cual nos da precisamente un poco la idea de cómo, lamentablemente, esta idea de la prohibición para la libre transaccionalidad de bienes no es nueva en nuestra historia, sino que lamentablemente trae consigo pues, un largo lastre, ¿no? Si se quiere, infamia, creo yo, que además ha sido destructiva. Porque precisamente cuando tú tienes, lamentablemente, esto tan arraigado, pues lastimosamente no le das pie a lo que es el libre intercambio. Y por supuesto, ese otro tercio que se daba dentro de la estructura burocrática que tenía la corona en su momento, pues muy probablemente no tenía el destino que uno quisiera. Digo esto solo a manera anecdótica, igual recomiendo el libro, creo que se escribió por el año 2001, 2002, ahorita no lo recuerdo bien. Ahora, si extrapolamos esto al presente, indudablemente creo que hay muchos cantos de sirena que están de alguna manera pululando de cara a querer de nuevo establecer mayores restricciones para el libre intercambio de bienes y servicios en las economías nacionales. Recientemente en Venezuela, y lo decía yo en la última intervención que tuve aquí en el foro, empresarios que incluso no están con el chavismo como movimiento, están de alguna manera haciendo lobby y moviendo hacia adelante toda la idea del establecimiento de aranceles para sustituir importaciones. Ellos sostienen la típica consabida excusa de que la industria venezolana no es competitiva frente a la industria del extranjero. Han sido muchos años de disfuncionalidad dentro de la estructura de la producción nacional, aunada a fallas internas en temas de suministro de energía, temas que tengan que ver con el desarrollo de la logística de la cadena de transporte, etcétera, etcétera. Todo lo que es propio de la situación venezolana. Entonces, básicamente se quieren apuntalar sobre esta serie de premisas para darle pie a la sustitución de importaciones, ¿no? Venezuela no es la primera vez que haría esto. Ya en la década de los 60, seguida por una lógica, yo diría, cepalista, ¿no? Este modelo se intentó, además está acompañado del tema del rentismo petrolero. La realidad es que creó un rotundo fracaso, una clase empresarial privilegiada, clientelar, que fue incapaz de abrirse al mundo y a lo que es una sociedad abierta. Es increíble cómo no bastan 2 décadas de socialismo para que el empresario se dé cuenta de que ese no es el camino y sin embargo quiere otra vez pues acceder a este tipo de sistemática. Y además creo que lo compartirá el resto del panel, no es exclusivo del caso venezolano,
creo que buena parte yo creo que incluso hasta el mundo está dirigiéndose hacia allá, lo cual yo veo con enorme preocupación. Muchas gracias, Andrés. Le paso el micro a Clinton. ¿Ves posible una efervescencia a la sustitución de importaciones en la región? Tristemente sí, Edu. Tristemente sí. En Guatemala en los 70 hubo un modelo de sustitución de importaciones en toda Centroamérica y el intento de industrialización terminó muy mal con familias específicamente beneficiadas por un rent-seeking terrible y con una industria que obviamente no perduró, sino que simplemente fue un mecanismo que enriqueció a algunos rent-seekers muy inteligentes, ¿no? Que se aprovecharon de la coyuntura y la industrialización no llegó, digamos, como esperaba, ¿no? Hay en Guatemala una anécdota muy interesante de un famoso automóvil que le llamaban el Chato, y pueden buscarlo ustedes en internet y ver el Chato, y obviamente es un automóvil horrible, poco funcional y que fue un fracaso absoluto, digamos que a mí me queda como el ejemplo vivo del desastre, digamos, que es la sustitución de importaciones y del centralismo, digamos, de la economía. Pero me temo que sí, enfrentamos un proceso en Guatemala. Hay algo que ha detenido, digamos, el proceso de los aranceles y pedir que los suban porque hay tratados de libre comercio firmados y hay compromisos que se han adquirido y hasta el momento se han respetado. Y es por eso mi gran temor con el tema del nacionalismo y la soberanía, porque por ahí creo yo que pueden empezar a pensar en no honrar los tratados de libre comercio firmados, que tienen un proceso de desarancelización ya de años. Por ejemplo, con Estados Unidos se firma más o menos en 2003 y el proceso ya tiene más de 15 años, ¿no? Y muchos de los bienes están llegando a cero y el arancel Guatemala promedio es bastante bajo. Pero tenemos ese potencial problema de que el nacionalismo puede llevarnos a eso. En Guatemala, las actuales autoridades del Ministerio de Economía eh, están vinculadas a una asociación de exportadores muy importante políticamente, muy activos, que nadie les niega, que han hecho un trabajo fantástico en modernizar su propio sector, pero desafortunadamente han jugado la carta política con el ministro y los viceministros, escribiendo activamente en los diarios a favor de convertir a Guatemala en una potencia exportadora a través de la devaluación sistemática del tipo de cambio. Yo siempre les doy el ejemplo de México, de cómo las devaluaciones no generan bienestar, eh, pero la han utilizado sistemáticamente y espero yo, digamos, de que el próximo gobierno, sea que sea, que este gobierno está haciendo un trabajo impecable para que el próximo gobierno sea de izquierda, pienso yo. Este gobierno ha hecho todo mal, y entonces la gente va a culpar, digamos, a la derecha, cuando realmente lo que son los mercantilistas terribles. Espero que no inicien, digamos, con el tema del arancel, con la Carta de la Soberanía, pero creo que está en peligro. Lo único que nos detiene ahorita de llegar a un tema así es los contrapesos que en el propio sector privado hay. Hay un sector importador muy importante en Guatemala que ha jugado como contrapeso, quien ha cargado el costo, digamos, de esa política monetaria de tratar de devaluar, pero no tanto, y que mantiene el tipo de cambio más o menos fijo con grandes intervenciones del Vanguard, ha sido el sector importador, ese contrapeso, ¿no? Entonces, los costos se los está comiendo el Vanguard y ya empezamos a tener una inflación. De hecho, hace unos años hubo un escándalo en el Instituto Nacional de Estadística que descubrió Market Trends, mi amigo Dani Fernández, junto con otro coautor, donde era obvio que estaban manipulando el famoso índice de precios al consumidor. Y el viernes recién, el sindicato, que tampoco es una fuente muy confiable, de trabajadores del Instituto Nacional de Estadística, clama absolutamente lo contrario, ¿no? Que ahora estaban manipulando a la baja la inflación, cuando antes el gobierno de Colón se sabía que lo manipulaba al alza para justificar más pobreza y justificar más incrementos al salario mínimo. Ahora claman al revés, de que el INE está tomado al revés y que están subreportando la inflación, cosa que es probable, lo cual lo único que nos indica es la desgracia en que ha caído una institución muy respetable durante años, el INE, y que me temo de que hay otras instituciones, tipo el Banco de Guatemala,
están siendo asaltadas, digamos, por la política actual. Entonces, me temo que sí, Edu, hay un peligro, digamos, no solo en la sustitución de importaciones, sino una destrucción total de las instituciones que sin la ideología chavista, digamos, pero hemos visto que en Argentina destruyeron por muchos años, dejaron de reportar la inflación, porque se acuerdan que estaba totalmente manipulada por los Kirchner, y fue terrible lo que pasó, y en Guatemala ya tenemos años de eso. Entonces, el ama de casa, como dice Roberto Salinas, en Guatemala también se la está viendo muy complicada por la política monetaria que está siguiendo el Vanguard, y nadie entiende que reporte en el último mes una inflación en meta cuando sabemos que no es así. Muchas gracias, Clinton. Me viene a la mente cuando decías lo de los Kirchner, el famoso vídeo, ¿no?, de la periodista griega y el ministro de Economía diciendo, de inflación no se puede hablar en este país. No, no podemos hablar, aquí es un tema complicado. Roberto, ¿qué piensas para cerrar esta ronda al respecto de la sustitución de importaciones? No, pues fascinante, fascinante realmente lo que nos han compartido Clinton y Andrés. Dos comentarios. Yo creo que todo lo tenemos que ver dentro de la circunstancia actual, porque aunque sí han surgido estas nuevas corrientes proteccionistas, el regionalismo proteccionista con el discurso del nearshoring, por ejemplo, ¿no? O sea, todo en casa, pero aquí, y aquí nos cerramos y nos aislamos al resto del mundo. De todas formas, la expansión del comercio ha sido tal en los últimos 40, 50 años que yo creo que ya es difícil de tener. Habría que reevaluar esa circunstancia, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que adoptemos cosas que puedan ser muy tóxicas para aquellos países que practican el comercio. Digamos, de mi punto de vista, hay países como Chile, independientemente de sus problemas, el propio Perú también, independientemente de sus problemas, hasta Brasil, diría yo, Colombia y ciertamente México. México exporta más a Estados Unidos y Canadá que todo el resto de América Latina combinado. Y eso parecería que hay mayor oposición al libre comercio con México en Estados Unidos y en Canadá de lo que hay en el propio México. Es decir, verdaderamente ha habido un cambio de mentalidad que trasciende la cuestión ideológica. Es decir, ya está en el ADN, por decir, de los jóvenes hoy en día, de que sin la competencia, como diría Arturo Dama, hay incompetencia. Y que la competencia es un pilar fundamental de nuestras instituciones económicas. Es muy curioso que mencionaba en la plática fuera de esto algunos de los funcionarios en México, nuestra amiga Berta Pantoja, que una ministra aquí en México habla mucho de autarquía y de autosuficiencia, la autosuficiencia energética. Eso es ya no tanto como un cortocircuito, sino seguir en esa tesitura y tratar de implementar o de echar atrás una apertura en el ramo energético o meter cosas como controles de precios, lo que genera en economías profundamente integradas en América del Norte, como es la mexicana, es el equivalente a una especie de sepsis, de un choque séptico, en donde esa sangre se envenena, pero eso también va a afectar a toda la cadena productiva. Porque ya hablar en América del Norte de importaciones y exportaciones, ya, por favor, next. O sea, realmente es comprar y vender, es compra-venta. Y si van y vienen los productos, digamos, en la cadena integrada de la compañía Ford, que es mi ejemplo favorito, desde Windsor hasta Detroit, hasta Hermosillo, van y vienen varias veces varios productos. Entonces, bueno, ya hablemos mejor de una cadena integrada y no de exportaciones e importaciones y todo lo que eso conlleva. Así que yo creo que el tratar de rescatar hoy un nacionalismo que se sustenta en la autosuficiencia, incluso en el debate de Cuba hoy en día, Alexandria Ocasio-Cortez o de Jacobin o Black Lives Matter, pues decir es que el embargo es injusto. ¿Cuántos años llevamos diciendo eso nosotros? Es el libre comercio. Vamos a darle al cubano la oportunidad de comerciar libremente. El primero que debería estar de acuerdo con el embargo es justamente aquel que supuestamente fuese fiel a sus principios comunistas en Cuba. Así que
la verdad que yo veo aquí mucha hipocresía. Bueno, un último comentario sobre este fascinante debate de utilizar el tipo de cambio como herramienta para hacer las exportaciones más competitivas. Les voy a dar un ejemplo. Y yo creo que una de las exportaciones más conocidas mexicanas a nivel internacional es la cerveza Corona. Ha sido un éxito mundial tremendo. Ahí viene el tequila y ahí viene el mezcal, pero el Corona, ahora con Snoop Dogg y en sus comerciales, la vida fina, etcétera. Aquí la Corona es considerada una cerveza, ¿no? Así. Pero bueno, en el resto del mundo, gran marketing. Díganme ustedes en qué afecta la calidad de la Corona el que el tipo de cambio suba o el tipo de cambio baje. La competitividad del producto es del producto, no es de el arte cambiario o de la gran sabiduría cambiaria de aquel que sabe cuál debe ser. Me acuerdo que Vicente Fox en alguna ocasión pretendió decir que ellos querían buscar un tipo de cambio que le equilibrara las necesidades del sector externo. Qué forma tan bonita de decir, le voy a quitar al que ingresa en quetzales para poder ampliar el margen en dólares de aquel exportador guatemalteco o en el sentido mexicano. Si hay una política de Robin Hood al revés, es justamente la devaluación competitiva. Que por cierto, Robert Bartley dijo dos terribles ideas en el editor del Wall Street Journal, en paz descanse, decía: la segunda peor idea en el siglo XX después del comunismo es la idea de que nos podemos hacer ricos devaluando nuestra moneda. Así que no es solo el ejemplo de México, también, o sea, el surgimiento de Corea del Sur y de Japón y demás. ¿Qué creen que pasó cuando todo ese auge exportador? Se apreciaron sus monedas, no se debilitaron, se apreciaron. Esto ya es un estudio que, bueno, hemos tenido ese debate. Lo que es más importante para el tipo de cambio es que lo dejen solo, que no le metan la mano, ya, que se vaya donde se vaya, para arriba o para abajo, pero pretender que podemos de alguna forma encontrar también el precio justo en el mercado cambiario es una falacia con proporciones que afectan el bolsillo y el bienestar de la gente. Bueno, eran varios temas, pero... No, pero muy interesante, Roberto. De hecho, la última pregunta, que nada, son 2 minutos esta vez para cada uno, porque ya estamos casi fuera de tiempo, es precisamente... Decía Clinton antes, ¿no? Entre nosotros, entre una comunidad de gente de ciencias sociales, hombre, sensata, porque eso es de la teoría monetaria moderna, eso ya es una insensatez, pero bueno, dentro de la sensatez hay cierto acuerdo, ¿no? ¿Qué rol nos toca en esta situación? Porque yo creo que todo el activismo liberal, desde la academia, desde think tanks, hombre, está haciendo un gran trabajo y aún así todavía nos cuesta convencer a un gran número de gente que es víctima de un nacionalismo exacerbado, de tal. ¿Por dónde ir, ¿no? ¿Por dónde, digamos, debe discurrir la batalla en estos tiempos, ¿no? Le paso las palabras de cierre a Andrés. Andrés. Sí, bueno, nosotros en Venezuela tenemos un dicho que se ha popularizado, que es que nadie aprende en comunismo ajeno. Y es una forma popular de alguna manera de simplificar que todo lo que nosotros hemos vivido en las últimas décadas, pues efectivamente no se lo deseamos a ningún otro país de la región. Y muchas veces los otros países de la región piensan que como no son Venezuela, no tienen las condiciones, si se quiere, intrínsecas a nuestro país, entonces no van a estar de alguna manera sometidos a una potencial destrucción de su sistema de libertades. Nosotros, por el contrario, estamos sumamente preocupados porque apenas vemos algunos cambios que ya hemos visto en nuestra historia, pues emitimos señales de alerta. Entonces, en el caso de los venezolanos, indudablemente, por una parte, dentro del plano interno, lo fundamental sería recuperar la funcionalidad del Estado, que es esencial, y al mismo tiempo, pues una vez obtenida esa funcionalidad, pues retornar a la democracia. Creo que es un elemento inexorable en nuestra estructura de poder y en nuestra estructura como sociedad. Difícilmente un país hoy como de otra región pueda estar atravesando lo que estamos atravesando nosotros. Ahora, dentro de la estructura de lo que se dice libertad y dentro de lo que es, si se quiere, esa lucha por el establecimiento de principios tendientes hacia una sociedad libre, creo que indudablemente nosotros intentamos predicar con el ejemplo y con ideas de difusión. Creo que buena parte de la diáspora venezolana, incluso dentro del mundo liberal, se ha dedicado precisamente a enfocarse a decir a viva voz y de primera mano qué es lo que no se debe hacer.
no es fácil porque precisamente como no han tenido otras sociedades la posibilidad de vivirlo en carne propia y además se da por garantizado que el sistema que tienen lamentablemente va a estar siempre allí o se cree, pues se hace mucho más difícil. Sin embargo, un poco, y citando lo que decía Reagan, y puede sonar a lugar común, pero la libertad siempre está una generación más allá de su extinción. Entonces, parte de nuestro trabajo es precisamente emitir esas señales de alerta y al menos en mi caso, que estoy viviendo en Venezuela, cada vez que puedo aprovechar este tipo de espacios, además de agradecerlo, para decirle a las personas qué es lo que no deben hacer y que tomen en serio lo que les estamos diciendo, porque definitivamente queremos que los otros países no tengan la diáspora que tenemos nosotros, la conculcación de las libertades que tenemos nosotros y más allá de todo, pues si se pudiera sumar en una sola frase, la pérdida de un país entero. No lo queremos para el resto del continente. Muchas gracias, Andrés. Le paso las últimas palabras a Roberto. Roberto, ¿qué piensas? Que llevas unos cuantos años en la batalla, ¿eh? Ya lo creo, caray. Y que honestamente yo soy optimista porque yo veo que no para de crecer, pero luego nos encontramos con eso, con precios intervenidos, con tipos de cambio, con no sé qué. Pues es como decía Brink Lindsey antes, asociado del Cato Institute, los debates de libre comercio, o sea, si hay consenso en algo, debería haber consenso en algo, es que el libre comercio genera una enorme prosperidad. Y los números ahí están, y la lógica ahí está, y los siguen los mismos, que si los exportadores el tipo de cambio, que si tal o cual gremio de los acereros, que es de la protección, que no, que siempre necesito algún favor de parte porque yo soy especial, ¿no? Y ahí está, y surgen nuevamente los mismos debates de hace 200 años con David Hume y con Adam Smith, surgen nuevamente, digamos, entre los Peter Navarros y también dentro de la administración Biden, que si el déficit comercial, ¿no? Y que si el superávit, o que si el déficit, y que quién gana y quién pierde, cuando sabemos, los que estudiamos el libre comercio, que es no puede haber, decía el gran Manuel Ayau, el libre y voluntario intercambio de bienes y servicios, una parte gana solo si la otra parte gana. O sea, una condición necesaria para que yo gane es que el otro gane. ¿Sí? Sea entre dos personas o entre 2 millones o 200 millones de personas, es el mismo principio. Y él lo explicó clarísimamente, yo creo que mejor que nadie. Ahora, ante lo que ha surgido, y es cierto, vaya, las narrativas han cambiado también, Eduardo. Es decir, yo creo que es momento ahorita de que nosotros, además de confrontar y además de debatir y además de refutar las mentiras y las falacias y demás, como decía Brink Lindsey, nos toca todos los días, como en la película Groundhog Day, de que Bill Murray se levanta todos los días y repite la misma historia, nos toca todos los días levantarnos y en las voces de la libertad reclamar las mismas cosas. Pero eso no quiere decir que nos quite la oportunidad de construir una narrativa y una serie de principios que sean positivos y proactivos. A ver, ahí está el tema de la flexibilidad, la necesidad de poder adaptarnos rápidamente en un entorno de incertidumbre radical, que es una forma diferente de decir, bueno, no caigamos en la falacia de la fatal arrogancia y dejemos ver para dónde nos lleva el orden espontáneo. Innovación. Vaya, si un concepto nos pertenece, es ese. Esa es la destrucción creativa. Una forma diferente de decirlo es la innovación, la movilidad social. Cambiamos el debate de las desigualdades de ingreso, que es tan confrontacional, tan polarizante, tan divisivo, y más bien estemos de acuerdo, quién va a estar en contra de que una familia que menos tiene pueda aspirar a estar en otro rango y pueda hacerlo fácilmente. Eso es la movilidad social. Estos son los conceptos, Eduardo. Yo creo que esto da para otro episodio de Voces de la Libertad. Es una forma muy adecuada de terminar este conversatorio, pero así es como vamos a recuperar el diálogo, la conversación civilizada y mantener ese optimismo que celebro que lo tengas. Yo también lo tengo. Muchas gracias, Roberto. Claro que sí, hombre, somos optimistas. Y le doy las palabras, también la última intervención a Clinton. Clinton, ¿qué te parece? Mira, yo creo que estoy de acuerdo con Roberto, ¿no? Que lo que tenemos que hacer de alguna u otra forma es adaptar nuestros relatos a las nuevas narrativas, ¿no? Y la forma de comunicarnos, digamos, con estas nuevas generaciones que, mira, es cierto un poco, digamos, lo que yo te decía, ¿no? El sector importador en Guatemala ha crecido muchísimo, los tratados de libre comercio, aunque se demonizaron al principio, la gente está acostumbrada en términos prácticos y por eso es que no le han metido mano los políticos realmente, porque ha habido una habitualidad, digamos, han vivido, que es un poco lo que decía Andrés, han vivido de primera mano los beneficios del libre comercio.
Entonces, hay cosas que por lo menos parecieran ser que si no van a ser impuestas por la fuerza son irreversibles. A mí lo que me preocupa, digamos, es la vuelta al autoritarismo y eso sí me preocupa porque Nicaragua es un ejemplo que nunca ha salido, creo yo, pero El Salvador está caminando hacia allá. Y no te puedo decir que el gobierno de Guatemala va en la misma senda, pero de repente tiene algunos tintes autoritarios y eso me preocupa, ¿no? Porque una cosa, digamos, es que se persuada a la gente que mayoritariamente quiera abolir, eso lo veo difícil, pero sí me preocupa, digamos, esos tintes de autoritarismo que están pintándose en la región. Pero yo creo que nuestra labor es esa, ¿no? Y infiltrarnos en las narrativas contemporáneas, con formas novedosas, como decía Roberto, de comunicarnos con las nuevas generaciones, que son los entusiastas, ¿no? Que están apoyando o desapoyando los movimientos, ¿no? Y tienen que entrar en nuestra narrativa porque de otra forma las narrativas son de autarquía, tú vas a Estados Unidos y a cualquier lugar que vas, produce local, consume local, y bueno, y muchas veces es una mentira, ¿no? Porque realmente lo que están vendiendo tiene como el lápiz, ¿no? Una estructura detrás de mucho intercambio, pero porque hacen el último ensamblaje dicen que es local, ¿no? En fin, yo creo que por ahí va adaptarnos a las nuevas narrativas y seguir siendo los guardianes de la libertad, ¿no? Porque es correcto, ¿no? Estamos a una generación de perderla o unos minutos de perderla. Muchas gracias. Bueno, pues por mi parte nada más. Gracias Andrés, gracias Clinton, gracias Roberto. Como siempre, un ejercicio de aprendizaje excelente aquí en Voces de Libertad.